Bienvenidos a nuestro canal, el rincón donde encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y análisis profundos de sus series favoritas. ¿Están listos para sumergirse en el mundo de las pasiones turcas, los romances imposibles y los giros argumentales que nos dejan sin aliento? Pues abróchense los cinturones porque hoy tenemos un tema que está dando de qué hablar en todo el mundo del espectáculo. Vamos a analizar a fondo los rumores de reconciliación entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La prensa del corazón está que arde y todo apunta a un posible acercamiento tras un gesto que ha encendido todas las alarmas, un lujoso regalo de Kerem a la madre de Hande. ¿Será este el indicio definitivo de que el amor aún vive entre ellos? ¿O se trata simplemente de un gesto de amistad? Analizaremos todas las pistas, los rumores y las declaraciones para intentar descifrar este misterio amoroso que tiene a todos en vilo. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este culebrón, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta estar al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas, si disfrutan de nuestros análisis y si quieren formar parte de esta gran comunidad de fans, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los esperamos con los brazos abiertos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este jugoso tema. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más populares y queridas de Turquía. Su romance, que comenzó en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, conquistó a millones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su amor llegó a su fin de forma abrupta, dejando a muchos con el corazón roto. Sen Kalkam, por cierto, es una serie que merece una mención especial. Pertenece al género de comedia romántica y narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable desde el primer momento, y esa conexión se trasladó de la pantalla a la vida real. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. El encanto de Sen Kalkam reside en su frescura, su humor y sobre todo, en la indudable química entre los protagonistas. Era imposible no enamorarse de Eda y Serkan, y esa misma magia traspasó la pantalla, creando un fenómeno fan sin precedentes. La serie incluso generó controversia por algunas escenas consideradas demasiado atrevidas para la televisión turca, lo que aún la hizo más popular. Pero volviendo a nuestro tema principal, la ruptura entre Kerem y Hande fue un golpe duro para sus seguidores. Durante meses se especuló sobre los motivos de la separación, pero ninguno de los dos actores se pronunció al respecto. Simplemente se limitaron a confirmar la ruptura y a pedir respeto por su privacidad. Y así fue, hasta ahora. Recientemente los medios turcos han reportado que Kerem Bürsin realizó un generoso regalo a la madre de Hande Erçel, quien, como muchos saben, atraviesa un delicado estado de salud. Se trata de un obsequio de alto valor económico y sentimental, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿Qué significa este gesto? ¿Es simplemente una muestra de apoyo a la familia de su expareja? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Algunos medios apuntan a que Kerem siempre ha mantenido una excelente relación con la familia de Hande, especialmente con su madre, a quien considera una figura muy importante en su vida. Por lo tanto, este regalo podría ser interpretado como un gesto de cariño y solidaridad en un momento difícil. Otros, sin embargo, creen que se trata de una estrategia para acercarse nuevamente a Hande y reavivar la llama del amor. Para entender mejor la situación, es importante tener en cuenta algunos factores. En primer lugar, tanto Kerem como Hande son figuras públicas muy queridas y respetadas en Turquía. Su vida personal siempre está bajo el escrutinio de los medios y sus fans. En segundo lugar, ambos actores han continuado con sus carreras profesionales después de la ruptura, participando en nuevos proyectos que han cosechado grandes éxitos. Kerem, por ejemplo, protagonizó la serie Jakob Seversen, una comedia romántica que también generó mucha atención. Jakob Seversen narra la historia de Ateş, un joven heredero que regresa a Turquía tras pasar años en el extranjero y se ve obligado a hacerse cargo de sus hermanos menores. En su camino se cruza Leyla, una joven estafadora que se hace pasar por niñera para robarle. Aunque la trama es diferente a Sen Kalkam, Jakob Seversen también apuesta por la comedia romántica y el encanto de sus protagonistas.
La serie destacó por su ritmo dinámico, sus diálogos ingeniosos y la química entre Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan, su CEO protagonista. Sin embargo, la sombra de su romance con Hande Erçel siempre estuvo presente, y muchos fans no pudieron evitar comparar ambas parejas. La recepción de Jakob Seversen fue mixta. Si bien muchos apreciaron la frescura y el humor de la serie, otros sintieron que no logró replicar la magia de Senkalkam. Las expectativas eran muy altas y para muchos, la serie se quedó corta. No obstante, consolidó a Kerem como un galán de la televisión turca y demostró su capacidad para liderar proyectos exitosos. Hande, por su parte, ha protagonizado series como Bambaşka Biri, una historia más oscura y dramática. En Bambaşka Biri, Hande interpreta a una fiscal llamada Leyla Gediz que investiga un asesinato y se enamora del sospechoso, Kenan Öztürk. La serie explora temas como la doble personalidad, la obsesión y los límites de la justicia. Bambaşka Biri representó un cambio radical en la carrera de Hande Erçel, quien demostró su versatilidad como actriz al interpretar un personaje complejo y atormentado. La serie recibió elogios por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su atmósfera tensa y misteriosa. La elección de Hande de un proyecto tan diferente a sus trabajos anteriores demostró su ambición y su deseo de seguir creciendo como actriz. Esta elección y la naturaleza del personaje de Kenan, interpretado por Burak Deniz, alimentaron aún más los rumores sobre la naturaleza de la relación entre Hande y Kerem. ¿Buscaba un papel que la alejara de su imagen anterior? ¿Representaba el personaje de Kenan a alguien en su vida? Las especulaciones no cesaron. Bambaşka Biri marcó un antes y un después en la imagen pública de Hande. Se alejó de los papeles de comedia romántica que la habían catapultado a la fama y se arriesgó con un personaje mucho más complejo y desafiante. Esta decisión fue aplaudida por la crítica y demostró su compromiso con su oficio. En tercer lugar, es importante recordar que la prensa del corazón en Turquía es especialmente sensacionalista y a menudo exagera las noticias o inventa rumores para vender más revistas. Por lo tanto, es necesario tomar con pinzas toda la información que circula sobre la vida personal de los famosos. Además, la cultura turca, a pesar de su modernidad en muchos aspectos, sigue siendo bastante conservadora en otros. La presión social sobre las figuras públicas, especialmente en lo que respecta a sus relaciones personales, es enorme. Cada movimiento, cada declaración, cada gesto es analizado con lupa y puede generar una ola de especulaciones y juicios. Esto hace que sea aún más difícil para Kerem y Hande navegar por las aguas turbulentas de su relación, especialmente si están considerando una reconciliación. Ahora bien, volviendo al tema del regalo de Kerem a la madre de Hande, existen varias posibles interpretaciones. Podría ser simplemente un gesto de amistad y apoyo en un momento difícil, sin segundas intenciones. Podría ser una forma de mantener una buena relación con la familia de su expareja, a pesar de la ruptura. O podría ser una estrategia para acercarse nuevamente a Hande y reavivar la llama del amor. La naturaleza del regalo también es crucial. No se trata de un ramo de flores o una tarjeta de felicitación. Los informes indican que es un objeto de valor significativo, tanto económico como sentimental, lo que sugiere una intención más profunda. Podría tratarse de una joya, una obra de arte o incluso una contribución económica para ayudar con los gastos médicos de la madre de Hande. El detalle específico del regalo aún no se ha revelado públicamente, lo que alimenta aún más la especulación. Algunos amigos cercanos a la pareja han declarado a la prensa que Kerem nunca ha dejado de querer a Hande y que siempre ha estado arrepentido de la ruptura. Al parecer, el actor ha intentado en varias ocasiones retomar la relación, pero Hande se ha mostrado más reticente. Sin embargo, el regalo a su madre podría ser una señal de que la actriz está reconsiderando la situación. Las fuentes cercanas a Hande sugieren que la actriz está dividida entre su cariño por Kerem y el miedo a repetir los errores del pasado. La ruptura fue dolorosa para ambos, y Hande teme que volver a intentarlo solo cause más sufrimiento a largo plazo. Sin embargo, la generosidad de Kerem y su constante apoyo a su familia han tocado una fibra sensible en ella. Otro factor que podría estar influyendo en esta posible reconciliación es el hecho de que tanto Kerem como Hande han madurado mucho desde la ruptura. Ambos han aprendido de sus errores y han crecido como personas. Además, el tiempo que han pasado separados les ha permitido valorar lo que tenían y darse cuenta de lo mucho que se echan de menos. Han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, identificar los problemas que llevaron a la ruptura y trabajar en sí mismos para evitar repetirlos en el futuro.
Esta madurez emocional podría ser la clave para una reconciliación exitosa. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente está pasando entre ellos. Pero lo cierto es que el regalo a la madre de Hande ha desatado la locura entre sus fans y ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación. La prensa turca está siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando sus publicaciones en redes sociales y buscando cualquier indicio de un posible acercamiento. Los paparazzi han intensificado su vigilancia, esperando capturar una imagen que confirme los rumores. De hecho, las redes sociales han explotado con comentarios de apoyo a la pareja. Miles de fans han expresado su deseo de verlos juntos nuevamente y han animado a Kerem y Hande a darse una segunda oportunidad. Incluso se han creado hashtags como #Kerem Hande Reconciliación y #LoveIsInTheAirAgain para expresar el apoyo a la pareja. Los fans han estado recopilando fotos y vídeos de la pareja, creando montajes y mensajes de amor y apoyo. También han estado organizando campañas en redes sociales para mostrar su apoyo a la reconciliación. Este fervor fanático ha creado una presión adicional sobre Kerem y Hande, quienes deben lidiar con las expectativas del público además de sus propios sentimientos. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos nuevamente? ¿O este regalo solo será un gesto aislado? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que sus fans seguirán esperando con esperanza un final feliz. Más allá de su relación romántica, Kerem y Hande han demostrado ser personas talentosas, trabajadoras y comprometidas con sus carreras. Han superado desafíos personales y profesionales y han logrado construir una sólida base de fans en todo el mundo. Su historia es inspiradora para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Incluso más allá de las series en Calcam, la pareja ha participado en diferentes proyectos benéficos, mostrando su compromiso con causas sociales. Esta faceta de su personalidad ha contribuido a aumentar aún más el cariño del público hacia ellos. Por ejemplo, Kerem ha sido un activo defensor de los derechos de los animales y ha participado en campañas de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente. Hande, por su parte, ha colaborado con organizaciones que apoyan a niños con enfermedades raras y ha participado en proyectos de empoderamiento femenino. Esta labor humanitaria ha hecho que sean considerados como modelos a seguir por muchos de sus fans. Su compromiso con causas sociales ha reforzado su imagen pública y ha demostrado que son personas con un corazón generoso. Además, ambos actores han utilizado su plataforma para promover la cultura turca en el extranjero. Han participado en eventos internacionales, han dado entrevistas a medios de comunicación extranjeros y han promocionado el turismo en Turquía. Su influencia va más allá del mundo del entretenimiento y se extiende al ámbito cultural y diplomático. Son embajadores de su país y contribuyen a proyectar una imagen positiva de Turquía en el mundo. En resumen, el rumor de la reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha desatado la locura entre sus fans, y el lujoso regalo a la madre de Hande ha sido el detonante de todas las especulaciones. Si bien no podemos confirmar si realmente existe una reconciliación en puerta, lo cierto es que la historia de amor entre estos dos actores sigue generando pasión y esperanza en todo el mundo. El regalo a la madre de Hande es un gesto que podría interpretarse de muchas maneras, pero lo que está claro es que ha reavivado el interés público en su relación y ha demostrado que el cariño entre Kerem y Hande sigue presente. Y bien, queridos amantes de las telenovelas turcas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. ¿Qué tipo de regalo creen que le hizo Kerem a la madre de Hande? ¿Creen que la presión de los fans influirá en su decisión? Déjenme sus teorías en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Recuerden que si les gustó pueden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Los esperamos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Los esperamos.